Créame que hay mucho para conversar con la ministra de Industria, que además, por lo que estuvimos hablando hace algunos segundos nada más, está pronta a embarcar, casi que con el check-in hecho. Ministra, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Con el check-in hecho literal. El web check-in, como se hace ahora. Ya vamos a estar hablando sobre eso. Le quiero preguntar antes, hoy se conoció por parte de UTE que se exportó en este año energía por más de 100 millones de dólares. Sí. Que UTE exportó energía por más de 100 millones de dólares. Claramente, a ver, es muy temprano. Yo sé que recién en octubre los equipos técnicos empiezan a hablar. Pero ya se puede hacer una especie de primera aproximación acerca de cómo fueron los números de la empresa y cómo esto impacta para eventualmente el ajuste de tarifas del año que viene. Mira, UTE no es la primera vez que exporta mucha energía y eso es algo muy bueno porque además exporta energía, que nosotros tenemos mayor capacidad de energía del consumo que tenemos, de generación de energía que el consumo que tenemos. Generamos entonces, más de lo que necesitamos. Exacto, entonces es muy bueno cuando tenemos la oportunidad de exportar. En estos días estamos exportando a Argentina y a Brasil y lo que pasa con la exportación de energía es que cuando vos haces la proyección del año nunca sabés cuánto vas a exportar. Y el año pasado, cuando miramos el presupuesto de UTE con la presidenta Silvia Maldi, miramos y bueno, y estimando que se va a exportar y ya se estableció una exportación, pero tampoco te puedes jugar a algo que no sabes si va a pasar. Ya desde Argentina, en Argentina ya están hablando de cortes programados y de un verano complejo. ¿Alguien levantó el teléfono del otro lado a decirle, necesito que Uruguay me responda especialmente en esta? UTE está permanentemente en contacto con Argentina y sí hay conversaciones. Argentina tiene un problema de red, o sea, nosotros le vendemos a Argentina a través de Salto Grande. Y ellos tienen un problema de transmisión y de distribución. No es solamente venderle a Salto Grande, o sea, esa zona va a estar cubierta, pero de repente hay otras zonas que no se llega con alta tensión o no se puede llegar con la energía que nosotros le vendamos desde acá. Claro, entonces tiene un problema de distribución más que de transmisión y distribución. Claro. Él llama transmisión es las líneas de alta tensión y distribución son las líneas de media y baja tensión. Cuando pasa algo como lo de UTE con la Intendencia de Montevideo, ¿llega a hacer ruido al Ministerio de Industria? ¿La ministra levanta el teléfono para interiorizarse o no? Lo que pasa UTE es una empresa como Antel, como ANCAP, como el Correo, que se vincula con el Ejecutivo a través del Ministerio de Industria. Así que yo tengo reuniones quincenales con la presidenta de UTE, de hecho estuve el miércoles con ella, y ella me suele poner al tanto de esas cosas. O sea, ella... ¿Y tiene clara la situación? Sí. Lo que pasa con UTE, y yo lo comenté el otro día, es que ellos están haciendo un trabajo muy interesante de recuperación de pérdidas, digamos. UTE, esto es energía que se genera pero que no se cobra, energía que se consume de alguna manera pero que no se cobra. Entonces, acá estamos hablando de familias, o sea, hogares que están colgados de lo que se llama normalmente colgados o contadores manipulados, que a veces son familias no necesariamente vulnerables y a veces son empresas. Entonces lo que hace UTE normalmente es en una subestación, ve cuánta energía se genera en esa subestación, cuánta energía se está consumiendo y ve todos, digamos, los contadores alrededor cuánto están facturando. Entonces pasa a veces que en una subestación encuentra que está facturando el 50% de lo que está generando. Entonces ahí empieza a revisar uno por uno y encuentran estas cosas. Y bueno. Pero no se llega a determinar qué pasó, ¿no? Porque está bien, lo de los colgados que siempre se habló, todos sabemos, son familias que o bien por no tener los recursos o bien por... aunque ya eso de los recursos, la verdad que están siendo bastante atendidos con políticas especiales. Totalmente. Y específicas, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy, ni que hablar mucho más seguro. Sí. Ni que hablar mucho más seguro, pero además es bastante accesible para mucha gente, por más que pueda ser dificultoso, es mucho mejor estar con servicio de energía. Pero cuando es también en su momento se había hablado de una situación en Paysandú similar, digo, ¿cómo puede pasar que una intendencia tenga, no sé, 16 columnas que estén colgados directamente a la energía y no
No debería pasar, hay diferentes situaciones. Lo que en este caso UTE ya inspeccionó algunos de los lugares que vio que no había facturación, está inspeccionando otros. Lo que hicieron en algunos casos es, lo que se hace es, se mide por un mes y se hace toda la proyección para atrás desde cuando se estaba facturando cero y se le cobra todo lo que debía. En los casos en los que sospechan que realmente no es un error ni algo que quedó así, sino que hay una intencionalidad, se hacen denuncias. Sé que estuvo en nuestro país una alta autoridad europea por el tema del hidrógeno verde. Para que la gente entienda, yo sé que el hidrógeno verde quizás habría que dedicarle horas y horas para que la gente termine de entender. Pero primero, pongamos en contexto, ¿en qué estamos? ¿En qué fase del camino estamos con relación al hidrógeno verde? Bueno, el hidrógeno verde es una gran oportunidad para nosotros, para los uruguayos, para el país, porque es un nuevo energético que viene a satisfacer o a dar respuesta a aquellos usos de la energía que no pueden ser sustituidos por la electricidad. Y ahora voy a ir como un poquito más para atrás para explicar esto. Con el tema de la descarbonización, el cambio climático y los compromisos de nuestro país en relación al Acuerdo de París, nosotros tenemos un compromiso de descarbonización. Esto quiere decir tener menos emisiones de carbono. Para eso, una de las estrategias es la eficiencia energética, otra de las estrategias es la movilidad eléctrica. Estamos hablando de que el transporte pase a ser eléctrico. ¿Y por qué? Porque el 37% de nuestra matriz global, o sea, el 37% de la energía que se gasta en el Uruguay, no de generación eléctrica, el 37% de la que se gasta en general es de origen fósil. Y de ese 37%, más de la mitad es transporte. De ese transporte es camiones, transporte ómnibus, particular y autos. Entonces, la estrategia establece que para los vehículos livianos, o sea, para los autos, es conveniente, livianos o de corta distancia, es conveniente que pasen a ser eléctricos. Lo mismo que los ómnibus de las ciudades, o sea, los ómnibus metropolitanos. Pero para otros usos, como por ejemplo los camiones de larga distancia, de carga pesada, o para la industria, o en el mundo, o sea, para la aviación, para el transporte marítimo, para esos usos no es posible pensar que la electricidad va a ser la solución. Y ahí aparece para esos usos. Hay unas placas, ¿no?, que trajimos que usted trajo para apoyar todo esto. Sí. Te estaba contando. Para esos usos, esta mostramos un poco lo del agua. Para esos usos se piensa en el hidrógeno. Esta placa la traje porque hay una preocupación importante en lo que es el uso del agua. Para el hidrógeno. Para la generación de hidrógeno. El hidrógeno verde, agua y viento necesita, ¿no? No, el hidrógeno se produce por la electrólisis del agua. O sea, el agua se separa a través de un proceso que necesita electricidad, se separa en dos. El hidrógeno, el agua es H2O, se le separa el hidrógeno y el oxígeno. Para hacer la electrólisis se necesita energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica, si la energía eléctrica viene de una fuente renovable, el hidrógeno es verde. Claro. ¿Me explico? O sea, si la energía, si la estoy generando con gasoil, el hidrógeno va a ser negro, no va a ser verde. Entonces, se necesita agua. Básicamente lo que separamos es la molécula del agua. Entonces hay una preocupación en el país y sobre todo en algunos colectivos ambientalistas de, bueno, ¿qué va a pasar con el agua? ¿De dónde se va a tomar el agua? ¿Vamos a estar perdiendo el agua? Y nosotros queremos mostrar con esa placa que traje que en realidad el agua no es un problema, que hoy el uso del agua en el Uruguay, digamos, se usa, lo que más se usa agua en el Uruguay es en el riego. En el riego es el uso del agua que requiere más metros cúbicos de agua por año. Y el hidrógeno, en su máximo desarrollo, lo que nosotros estimamos para el 2040, va a usar un 0,7% de lo que hoy se usa en el riego. O sea que es un número realmente muy bajito. El portal Sudestada publicó que el gobierno deberá pagar una multa por ocultar información sobre hidrógeno verde de la cultura. Habló de algo así como $830 por día.
¿Esto es así? Más o menos. En realidad es así. Hay una persona que hizo un juicio al Estado por querer acceder a la información Del contrato para la inversión la inversión en Paysandú. Ese contrato tiene cláusulas que lo declaran como confidencial. Entonces, en ese juicio que no se llegó a un acuerdo, el juez sentenció al Estado que tenía que entregar la información ambiental que se encontraba en el proyecto. Y es clarísimo que lo que pidió es que se entregara la información ambiental, no la económica, ni la financiera, ni la de estrategia del proyecto, solamente la información ambiental. Lo que hizo el Estado, a través del Ministerio de Industria, fue entregar la información ambiental. Ahí había dos documentos, un documento que es el memorándum de entendimiento, que no tenía ninguna información ambiental, y después estaba el anexo del memorándum de entendimiento. Ese anexo tenía información ambiental e información no ambiental. Lo que se estila en estos temas jurídicos es testar, le dicen los abogados, es tachar toda la información que no era ambiental, se dejó solamente la información ambiental y ese fue el documento que se entregó. La contraparte, la persona que hizo la denuncia, entiende que no se cumplió con la sentencia, porque entiende que esa no es toda la información. En su momento argumentó que había cosas tachadas, pero las cosas tachadas son las que son confidenciales. Argumentó que el documento era el del 15 de enero y el MOU se firmó el 28 de febrero, y está bien, porque ese documento del 15 de enero es el estudio de factibilidad, y ese documento del 15 de enero es el que acompañó, es el anexo del MOU que se firmó el 28 de febrero, o sea que lo que se entregó es lo que se tenía que entregar. Él insiste en que no se entregó lo que se tenía que entregar y el juez toma una decisión que pide más aclaraciones. Y voy a leer una parte de la sentencia del juez de ayer, que nos llegó a nosotros el cedulón ayer. Esto lo dice el juez en el escrito. Dice, si bien se discute si el documento presentado es el solicitado en la demanda, no se tiene forma de cotejar que estemos hablando de documentos iguales o diferentes, ni la sede tiene por qué dudar de lo expresado por la demandada. O sea, el propio juez dice que no tiene por qué dudar de que lo que nosotros entregamos es lo que teníamos que entregar. Sin embargo, bueno, la persona que hace la demanda sigue preocupado por el tema y entonces el juez establece esa multa que es un poco menos, no es tanta plata. Pero ¿Y eso sigue corriendo la multa? Porque dice por día. Nosotros estamos apelando, o sea, nosotros vamos a apelar, porque entendemos que el juez, digamos, el mismo juez está diciendo que nosotros sí entregamos, o sea, si lo que entregamos es o lo que entregamos no es, a ver, no sé qué quieren que entreguemos, pero nosotros entregamos toda la información que había. Ministra, le voy a hacer un pedido y un compromiso. Se está yendo de viaje mañana para un tema que para mí es crucial para el Uruguay, que es el tema patentes. Uruguay va a iniciar su proceso que se demora unos 90 días, ¿no? En enero termina aproximadamente, para adherir al Tratado de Cooperación de Patentes, que se votó en el Parlamento a mediados de año. Correcto. Cuando vuelva al viaje, la vamos a invitar para hablar solo de ese tema porque me interesa que nuestro país, que la gente que nos está mirando sepa y entienda qué estamos pasando y qué va a pasar con las patentes, con los inventos uruguayos de acá al futuro. Así que la volvemos a invitar. Con mucho gusto. Gracias.